Ahora voy a compartir con ustedes algunos datos históricos, a grandes rasgos, porque, bueno, yo he leído varios libros, si ustedes leen este libro, tiene muchísima información sobre la historia de este asunto de la naturaleza de Cristo y la historia de la Iglesia Adventista. En primer lugar, quiero decir que la Iglesia sí ha cambiado su cristología. A partir de la década de los años 50, la Iglesia adoptó una nueva cristología. Quiero compartir con ustedes algunos de los pensadores y lo que dijeron sobre la naturaleza de Cristo antes de por ahí el año 1950. Sería bueno empezar tal vez con el pastor Jones y el pastor Waggoner, los dos predicadores del famoso Congreso de Minneapolis en el año 1888. La hermana White en repetidas ocasiones endorsó el mensaje que predicaron estos dos campeones de la fe. El pastor Waggoner, E.J. Waggoner, escribió mucho sobre cristología. Y en uno de sus libros, o en varios de sus libros en realidad, nos insta a mirar la genealogía de Jesús según Mateo 1 para ver qué humanidad le fue transmitida a Cristo. Allí se menciona sus antecesores según la carne, porque en Romanos 1:3 dice que Jesús fue descendiente de David según la carne. Fue uno de los progenitores del Mesías. Entre esos progenitores estaba el mentiroso Abraham, el adúltero y asesino David, el idólatra Manasés, entre otros. Rahab la ramera podríamos mencionar. Son los antecesores de Jesús. Jesús nace de ese linaje. El pastor Jones compartía esas ideas con el pastor Waggoner. También dijo que debemos mirar la genealogía de Jesús para ver qué humanidad heredó el Señor Jesucristo. Quiero leerles una cita del pastor Jones, donde dijo lo siguiente: la liberación y la victoria no se ganan quitando la naturaleza humana, sino recibiendo una naturaleza divina que pueda subyugar y dominar a la humana. Ahora, permítanme compartir con ustedes que ha habido un cambio cristológico en la Iglesia Adventista. Esto es innegable. Hasta la revista Spectrum, que Ángel Manuel sabe que esa revista es de la extrema izquierda, en muchas ocasiones no parece ni ser adventista. Todo lo critica. Ellos mismos han dicho en múltiples artículos que la cristología adventista cambió alrededor del comienzo de la década de los 50. Así que cuando la gente dice eso, no lo neguemos. No hay nada peor que tratar de negar lo que es innegable. Enfrentémonos al asunto, enseñémosle a los miembros de la iglesia para que entonces ellos puedan tener una experiencia con Cristo. Porque el punto clave no es ganar un debate. El punto clave es ganar un alma. A veces pensamos que el punto clave es ganar el debate. Yo tengo mejores argumentos que aquel. No. Evaluemos los argumentos y entonces, a base de los argumentos, que los miembros lleguen a sus conclusiones, claro, siempre sin criticar al otro lado. Ahora, permítame darle un poquito de historia. En la Iglesia Adventista hay un libro que ha sido el libro que se usa, es casi la catequesis, el catecismo de la iglesia. Ahora, no me entiendan mal.
Ya me van a decir que soy un jesuita infiltrado. Pero un libro que se usó, que se publicó por primera vez en 1915, fue el libro Bible Readings for the Home Circle, que aquí se conoce como las hermosas enseñanzas de la Biblia. Ese libro se publicó en 1915, por aclamación se volvió a publicar en 1936 y luego se publicó otra vez en 1946. Voy a leer de la sección en el libro que se titula Una vida sin pecado. Está hablando de cristología. Y la nota que aparecía debajo de la pregunta, y le voy a decir cuál es la pregunta. ¿Cuán plenamente compartió Jesús nuestra común humanidad? Esa es la pregunta que aparecía en el libro Las hermosas enseñanzas de la Biblia. La respuesta a la pregunta es que Jesús tenía la humanidad nuestra. Jesús tomó la naturaleza pecaminosa del hombre. Voy a leerles esa cita y luego les doy un poquito de historia. Dice, en su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa caída. ¿Oyeron lo que leí? Hasta 1946 así leía. En su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa caída. De no ser así, no podría haber sido hecho como sus hermanos. No podría haber sido tentado en todos los puntos como nosotros y tampoco venció como nosotros debemos vencer. Por consecuencia, no sería el Salvador completo y perfecto que el hombre necesita para ser salvo. La idea de que Cristo nació de una madre inmaculada y sin pecado, refiriéndose a la idea de la Inmaculada Concepción de María, la idea de que Cristo nació de una madre inmaculada y sin pecado, que no heredó tendencias al pecado y que por eso no pecó, lo remueve de la esfera de un mundo caído y del lugar preciso a donde se necesita su ayuda. En su lado humano, Cristo heredó lo que hereda cada hijo de Adán, una naturaleza pecaminosa. Y quiero decirles, ustedes pueden mirar las publicaciones antes de esto, yendo hasta los orígenes de la iglesia. Esta era la posición que tenía la iglesia. Leo de nuevo. Dice, en su lado humano, Cristo heredó lo que hereda cada hijo de Adán, una naturaleza pecaminosa. En su lado divino, desde su misma concepción, fue engendrado y nacido del Espíritu. En su lado divino, todo esto fue hecho así, a fin de colocar al hombre sobre un terreno ventajoso y para demostrar que así como él, todo aquel que es nacido del Espíritu puede ganar victorias sobre su propia carne pecaminosa. Así es que cada uno debe vencer como Cristo venció. Sin este nacimiento no puede haber victoria sobre la tentación ni salvación del pecado. Cristo recibió, como todos nosotros, una naturaleza pecaminosa, pero cuando Jesús nació, el Señor Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo. Jesús nunca tuvo que nacer de nuevo. Desde el momento de su concepción, no solo tenía la naturaleza pecaminosa humana, sino que tenía la presencia del Espíritu Santo. En ese sentido era diferente que nosotros. Ahora, en 1949 se quería publicar otra edición de este libro. Así que le pidieron al pastor D.E. Rebock, quien era profesor en el seminario adventista en Washington, que examinara el libro Las hermosas enseñanzas de la Biblia a fin de preparar una nueva edición, para ver si se necesitaba hacer alguna corrección.
Ahora, lo interesante, y esta historia es tan larga que es un poco difícil trazarla en el tiempo que tenemos, pero quiero leer una cita del pastor Froome, quien estuvo involucrado en todo este proceso. Ahora cito lo que dijo el pastor Froome, quien era secretario ministerial de la Conferencia General. Dijo: cuando Revoc encontró la desafortunada nota en la página 174, que es la que le leí, en el estudio sobre la vida sin pecado, reconoció que esto no era verdad. Así que la nota incorrecta fue quitada y no se ha incluido en ninguna edición desde ese entonces. La cita donde dice que Jesús tomó sobre sí la naturaleza pecaminosa del hombre. Ahora es un hecho, hermanos, hermanas, de que en esta época de la historia de la Iglesia Adventista había un deseo de que la Iglesia Adventista fuese reconocida por el mundo evangélico como una iglesia en regla, no como una secta o como un culto. Y por lo tanto, como los protestantes creen que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión, esto que estoy compartiendo es bien documentado de parte del pastor Froome y del pastor Anderson. Voy a leer en unos momentos. Ellos mismos dicen, sí, hubo un cambio en la cristología adventista por hacernos más compatibles con los evangélicos. Escribieron, y tengo la cita, donde dice que hay una pequeña minoría en la iglesia que cree que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa, pero esa no es la posición que ha sostenido la iglesia en su mayoría en el pasado. Sencillamente eso no es cierto, cuando uno examina las fuentes. Entre 1955 y 1956, algunos teólogos y líderes adventistas tuvieron 18 reuniones con líderes del mundo evangélico. Y nuestros líderes dijeron, y esto está escrito, yo estoy leyendo sencillamente lo que está documentado: la mayoría de la denominación siempre ha creído que Jesús tomó una naturaleza humana sin pecado, santa y perfecta, a pesar de que ciertos escritores habían logrado ocasionalmente incluir en sus libros puntos de vista contrarios que eran repugnantes para la mayoría. Pero si usted examina la evidencia, no es así. La vasta mayoría, casi con unanimidad, creían que Cristo había tomado sobre sí la naturaleza humana pecaminosa. Y usted, si tomó la naturaleza pecaminosa, entonces Jesús fue pecador. El problema es la forma en que nosotros definimos el pecado. El problema es pensar que tener una naturaleza pecaminosa significa que Dios nos tiene responsables por el pecado. El pecado es cuando nosotros respondemos a esa naturaleza pecaminosa, no tenerla en sí. El pastor Froome tuvo mucho que ver con la composición del libro Questions and Doctrine. No hay un libro en la historia de la Iglesia Adventista que haya creado tanto conflicto como este libro, Questions and Doctrine, preguntas sobre doctrina. Hasta el día de hoy todavía está creando conflictos. Es interesante, yo me puse a examinar ese libro porque había oído mucho, para ver las citas que se incluyeron sobre cristología. Y luego busqué las citas en el original, como lo escribió la hermana White en su contexto. Descubrí que ese libro ignora citas que abiertamente contradicen el punto de vista que presenta el libro, saca citas de contexto, cita solo partes de citas del Espíritu de Profecía y usa subtítulos que dejan una impresión muy equivocada en cuanto a la naturaleza de Cristo. Permítame leerles aquí de otro pastor de aquella época, el pastor R.A. Anderson, sobre este asunto. Dijo: nuestro Señor participó de nuestra naturaleza humana limitada, pero no de nuestra naturaleza corrupta y carnal, con todas sus propensiones hacia el pecado y la codicia.
En él no había pecado, ni heredado ni cultivado, como tienen en común todos los descendientes naturales de Adán. También declaró cuando el Dios encarnado irrumpió en la historia humana y llegó a ser uno con la raza humana, entendemos que poseía la naturaleza no pecaminosa con la cual fue creado Adán en el Edén. Sin embargo, el medio ambiente en el cual vivió Jesús fue trágicamente diferente del que había conocido Adán antes de su transgresión. Ahora, la ironía de todo esto es que cuando se publicó el libro Questions and Doctrine, también en el mismo tiempo se publicó el Comentario Bíblico Adventista, entre los años 1953 y 1957. Y además de eso, se publicó Mensajes Selectos, tomo 1 y tomo 2. Así que yo me puse a leer Mensajes Selectos, tomo 1 y tomo 2, y yo encuentro en esos tomos, yo encuentro la cristología tradicional de la Iglesia Adventista. Y en el Comentario Bíblico Adventista no he examinado la edición que han sacado en tiempos modernos, pero la original que sacaron no había ni vestigio de la nueva cristología, ni en Mensajes Selectos, tomo 1 y tomo 2 tampoco. Como les mencionaba, según los católicos, heredamos el pecado original de Adán. Y por eso hay que quitar la mancha cuando el niño nace, la mácula. Para nosotros heredamos las consecuencias del pecado de Adán. Pero no somos culpables del pecado hasta que escogemos pecar. Heredamos una naturaleza pecaminosa que se inclina al pecado. Y por eso Dios nos da una nueva naturaleza divina para subyugar y vencer la naturaleza pecaminosa. Y escuchen bien, mientras más cedemos a los deseos de la naturaleza pecaminosa, más fuerte se vuelve esa naturaleza pecaminosa. Ahora, no queda tanto tiempo. Quiero compartir con ustedes los textos que usaban los teólogos adventistas antes del cambio en la cristología adventista. Los textos que usaban. Romanos 1 y el versículo 3 y 4. Aquí se nos dice que Jesús era hombre y era también Dios. Y tenía la herencia de David. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Qué linaje tenía Jesús? El linaje de David según la carne, pero ahora escuchen, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. Jesús tenía una naturaleza pecaminosa humana como la que tenemos nosotros, pero subyugada por el poder del Espíritu Santo, por la naturaleza divina. Yo pregunto, ¿la Biblia dice que nosotros podemos ser herederos de la naturaleza divina? Lo dice 2 Pedro 1, versículo 4. Podemos ser partícipes de la naturaleza divina. No en forma absoluta, sino la naturaleza divina ayudando a vencer y a subyugar la naturaleza carnal. Usaban también Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahora fíjense que no era un mero hombre, porque dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Era hombre, sí, tenía nuestra carne, pero también era hijo de Dios. Así que, llegados a este punto, tenemos 4 asuntos. Nacemos pecadores, según la comprensión cristiana tradicional de pecado. Jesucristo no pudo tomar nuestra naturaleza, de nuevo comprensión cristiana tradicional. La justificación es tan solo declarada, también comprensión cristiana tradicional. Y pecaremos hasta que Jesús venga. Las 4 son doctrinas cristianas estándares hoy en día.
y el Dr. Ford enseñaba todas ellas. Y todas ellas han entrado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día tal y como os he expresado. Voy a centrarme ahora en un área que ha sido bastante polémica en los últimos 20 años. Al principio de los años 1980 había vigorosos debates en nuestras revistas sobre los asuntos que hemos comentado. Norman Galley escribió sobre las posturas prelapsaria y postlapsaria de Jesucristo, si nació con la naturaleza de Adán o con la nuestra. Él dijo: ambas posturas se encuentran en las Escrituras y en los escritos de Ellen White. Él era como el primer Adán, o como serán los redimidos cuando sean transformados en la segunda venida. Él tomó esta naturaleza débil, deteriorada y afectada por el pecado, pero sin tomar sus propensiones o contaminaciones del pecado, que predisponen a una inclinación a pecar. Él tenía naturalezas precaída y postcaídas combinadas de una manera única. Así que ahora llegamos a una nueva distorsión. Preguntas sobre doctrina hablaba de Cristo no teniendo nada de una naturaleza caída. Ahora escuchamos, sin embargo, que tenía ambas, precaída y postcaída. ¿Qué sucede aquí? Así, llegados a este punto, hemos de ir un poco más allá. De nuevo, Norman Galley dice: su naturaleza era caída por cuanto había sido desfavorecida, como la nuestra, pero era no caída por cuanto no era depravada como la nuestra. ¿Lo cogéis? Ellos necesitan de todo un arsenal teológico para aclarar todo esto y entender qué significa cada naturaleza y por qué ambas son importantes. Como mencioné hace un momento, preguntas sobre doctrina ha pasado por tiempos complicados, al someterse a la lógica de la mayoría de los adventistas del séptimo día en los últimos años. Y durante las últimas 2 décadas ha habido un ajuste en la posición de preguntas sobre doctrina sobre la naturaleza de Cristo, ya que se ha reconocido, incluso por los que apoyan ese libro, que tergiversó bastantes citas de Ellen White. Los católicos usan la expresión mancha del pecado original, de la que Cristo fue protegido. Melville usó las palabras maldad y contaminación, de las que Cristo fue protegido. Vemos, por tanto, que ambas son una misma doctrina. Es la misma doctrina que inventó Agustín, modificada y desarrollada. Y ahora se ha hecho muy popular incluso dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pienso que es importante lo que hemos visto hasta aquí. No emplearé mucho más tiempo en ello. Deberíamos entender que las nuevas enseñanzas que han acabado incorporando pecado original, naturaleza no pecaminosa de Cristo, justificación declarada y pecar hasta la segunda venida de Cristo, verdaderamente no admiten una etapa de expiación con Jesús en el lugar santísimo, preparándonos para el sello de Dios. Todo lo que admiten es a Jesús en el lugar santo, ministrando los beneficios de una expiación completada en el Calvario. Esta nueva comprensión del Evangelio tiene un concepto truncado del gran conflicto. Al aceptar la doctrina evangélica de que la expiación fue completada en la cruz, y que Jesús nació con la naturaleza no pecaminosa de Adán antes de la caída, o bien con una naturaleza mixta entre caída y no caída, la mayoría de nuestros púlpitos ya no nos dicen que Jesús es nuestro ejemplo para vencer toda tentación y pecado. Por ello, el mensaje del santuario deja de ser relevante. Los mensajes de advertencia de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 dejan de ser relevantes para el plan de salvación de Dios. Podemos ser salvos en nuestros pecados. El desarrollo de carácter deja de ser necesario. Los mandamientos de Dios no pueden guardarse perfectamente incluso con el poder del Espíritu Santo. El espíritu de profecía es una reliquia irrelevante del siglo XIX y el sábado no puede guardarse de acuerdo con Isaías 58:13. Todas estas son consecuencias de creer en una comprensión evangélica del Evangelio.
Amigos míos, el problema de la naturaleza humana de Cristo no va a esfumarse de la noche a la mañana, pues todo el plan de salvación está ahí en juego. Hebreos 2, 14, 15 nos dice que por medio de la muerte Jesús destruiría al que tenía el imperio de la muerte y libraría a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y el versículo 17 nos dice que la única forma en que Cristo podría hacer esto era siendo hecho semejante a sus hermanos, no en algunas cosas, sino en todo. Yendo más a fondo, la inspiración nos dice, la gran obra de la redención podía llevarse a cabo solo por el Redentor tomando el lugar de Adán caído. La cita es del Review and Herald del 24 de febrero de 1874. No podría haberse realizado si Cristo tomara el lugar de Adán antes de la caída, o si tomara el lugar de alguien parcialmente como Adán y parcialmente como nosotros. No existe tal persona. Para ser nuestro sustituto sin pecado, Él tenía que vencer las cargas de nuestra naturaleza caída. Sobre lo que se había convertido en una fuerza irresistible para el hombre, Cristo debía proporcionar un poder de victoria. Ahora, incluso aunque esta cita de nuestro comentario bíblico adventista no es inspirada, muestra una profunda comprensión del acto redentor de Cristo. Cito, Cristo encaró, venció y condenó el pecado en la esfera en que éste había previamente ejercido su dominio y control, la carne. La escena de los antiguos triunfos de la carne se convirtió ahora en la de su derrota y expulsión. Nuestra naturaleza es el problema. Y Cristo vino a vencer en la esfera en la que Satanás tuvo dominio, nuestra naturaleza caída. Así que el asunto de la encarnación fue muy sencillo. ¿Podía Dios vencer realmente el pecado en el gran baluarte de Satanás, el corazón humano caído? Si los deseos y debilidades humanos pudieran sujetarse a la ley de Dios, entonces Satanás perdería su más importante batalla, y el gran conflicto quedaría verdaderamente decidido. Pero si Dios eximiese a su Hijo de algunas de las tendencias humanas, ¿cuándo hubiera estado el gran conflicto más cerca de ser resuelto sino cuando Adán fue expulsado del jardín del Edén? Cuando Jesús prevaleció en la cruz, una poderosa voz fue oída en el cielo. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Queremos realmente privar a Jesús de su gran victoria bajo la mera apariencia de convertirlo en nuestro sustituto no pecaminoso? ¿Continuaremos negándole la plena salvación que trajo no solo sobre los actos de pecado, sino también sobre la débil naturaleza humana pecaminosa? Permitamos a Cristo ser verdaderamente nuestro sustituto sin pecado, así como nuestro santo ejemplo. Solo el verdadero Cristo, realizando una verdadera expiación, puede conducir a su Iglesia a la victoria final. Es eso por lo que creo que el asunto de la naturaleza de Cristo es realmente importante.